que dicen es la Venecia de Shanghái. Y volvimos unos pasos atrás para visitar... Nadie levanta la mirada, no paran de mirar el celular. Amigos, un viaje a la China milenaria, la auténtica, un pueblo acuático lleno de canales y por eso le dicen la Venecia de Shanghái. Avanti su viajao. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Inauguramos el metro de Shanghái. Bajamos ahora para hacer un transbordo acá. Nos estaba aburriendo, agobiando, mejor dicho, el centro, tanta cosa. Y decidimos aprovechar la tarde para venir a un pueblo que está en la periferia, fuera de la metrópoli, que dicen es la Venecia de Shanghái. Dice que para en 4, 3, 2, 1 segundo. Demoró como 2 segundos más. Vamos arriba. En las entradas de todas las estaciones de metro hay rayos X y un policía que revisa eventualmente las mochilas. Y esto parece cualquier ciudad de Occidente. Todo el mundo con su celular tiene todo en inglés y chino, por supuesto. Ténganse fe que es muy fácil recorrer la ciudad en metro. Para llegar a este pueblo que está en las afueras de la metrópoli hay que tomar 2 líneas de metro, aproximadamente 90 minutos en total para llegar a él. Y después de este hermosísimo paseo en bote de unos 20 minutos desde la estación del metro hasta casi el centro del pueblo, vamos a recorrerlo. Y empezamos cruzando este puente, el más largo de todo el pueblo, que yo simbólicamente lo llamé Rialto.
pasear por los callejones y callejuelas de este pueblo, así como por el borde de sus canales, nos encantó. Repleto de comidas de todo tipo, servicios textiles, lo que quieran. Precioso. Una costumbre que hemos visto por toda China es que los turistas chinos, cuando van a otras ciudades, se visten con ropas tradicionales del lugar que están visitando y se sacan una serie de fotos. En todos los canales hay estos atracaderos, desde lo cual alquilar un bote. Y no me canso de reiterarlo, está repleto, como todas las ciudades chinas, de baños públicos, en buen estado. El pueblo fue fundado hace 1700 años y ahora muchas de sus casas han sido convertidas en bares y restaurantes. Nos llamó mucho la atención que también aquí en este pequeño pueblo han llegado las marcas de Estados Unidos que todos conocemos. Y volvimos unos pasos atrás para visitar el templo más importante de Sujiajao, que es el templo Yuanjing, conocido como el templo de la diosa, que fue construido en 1341 y es el principal monasterio budista de toda la ciudad. Templo de la Ciudad de Dios. Está cerrado, qué lástima. Una farmacia centenaria. Está restaurada. La verdad, fue un acierto venir hoy a este pueblo, porque seguir en la ciudad, no sé, pero esto no tiene precio. Esto es la antigua China, la milenaria, la auténtica. Por lo menos para nosotros, ¿verdad, Andrés? Todos precios. Una muy buena opción venir hoy. Hola. Aquí. Miramos la gente en el metro, está todo el mundo con su celular, nadie levanta la mirada, no paran de mirar el celular. Es más, dentro de las advertencias que hay dentro del metro es que cuando te bajes o cuando subas, dejes de mirar el celular para facilitar la salida y la entrada y no se lleve la gente por delante. Es impresionante. Tal cual. También están los vicios de que voy mirando el celular, no importa si vienen personas embarazadas, con problemas de movilidad reducida, ancianos. Yo sigo en la mía. En eso no tenemos nada que envidiar, tienen los mismos defectos que tenemos nosotros, ojo. El detalle es, ¿no? Que no dejamos de ver el celular nunca, ¿no? Haciendo todo sin dejar ver nunca el celular. Ya nos limpiamos los dientes. Ahora nos peinamos, pero siempre el celular andando y el marido ni pestanea porque no puede dejar de ver el celular. Debe ser la comedia de la tarde, ¿no? Sí. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.